Muy buenas. En esta ocasión del café creativo, el cafecito en leña, vamos a hablar sobre la sostenibilidad en las empresas y cómo uno se puede desenvolver en estos aspectos. También vamos a conocer sobre las pautas que necesitamos conocer para realizar nuestro trabajo de campo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, María? Muy bien. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Susan Bello. Soy ingeniero industrial de profesión, maestrante en gestión ambiental con atención a gestión de riesgo y cambio climático. Y bueno, desde hace unos años que no vamos a decir, estamos dedicados al tema de sostenibilidad. La sostenibilidad es un esquema que se divide en tres partes: una gestión social, gestión ambiental, y nosotros nos encargamos en la empresa donde laboramos de las partes tanto ambientales como sociales de la sostenibilidad. ¿Y cuáles son las prioridades medioambientales por las que se debe regir una organización antes de lanzar un producto? Ok, todo va a depender del tipo de producto que maneje la empresa. Va a depender de si es un producto, si son tangibles, si es un servicio. Va a depender incluso de cuáles son los componentes que tiene ese producto y de la huella que tiene ese producto. Cuando hablamos de huella, hablamos del impacto ambiental en sentido general que puede tener el producto. Desde los impactos ambientales asociados a los componentes del producto, es decir, pueden ser a los insumos, a las materias primas, de dónde vienen, o también puede ser ya las partes constitutivas del mismo producto, como el empaque, o a los procesos de manufactura. Entonces, basado en eso, una empresa puede definir para una línea de producto, tener indicadores de disminución de impacto ambiental asociado al consumo de energía, al agua, a la reducción de las emisiones, puede tener temas orientados a la disminución de la generación de residuos en el proceso productivo, o puede tener lo mismo ya en lo que le llamamos responsabilidad extendida del productor, que es qué sucede con ese empaque, con los que son las partes constitutivas de ese producto después que mi cliente lo utiliza. Eso en una empresa de manufactura, ¿verdad? En el que tú tienes un tangible como producto. Pero también están aquellos casos en los que tú tienes un servicio, como por ejemplo una entidad bancaria, o en el que tú tienes una empresa que meramente te ofrece un servicio. Entonces, esos indicadores de disminución de impacto ambiental pueden estar asociados a disminuir el impacto que se genera con la operación. Puede ser consumo de papel, puede ser consumo de energía eléctrica en las operaciones, puede ser disminución de emisiones asociadas a los traslados, por ejemplo, cambiar una flotilla de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos, y eso va a depender mucho del rubro en el que está dedicada la empresa en cuestión. Pero, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? ¿Cuáles son los beneficios que los clientes esperan frente a un producto sostenible? La verdad es que el cliente, el consumidor dominicano, nos falta todavía mucho por educar. Todavía el consumidor dominicano no está empoderado, no ha aprendido cuál es su verdadero poder de cara a las marcas, a ese yo exigir, pedirle a las empresas, yo como consumidor, yo como parte interesada, saber qué está haciendo la empresa para disminuir el uso de consumo de recursos naturales. Normalmente el consumidor local se siente bien, se conforma con lo que la empresa le dice, pero no necesariamente busca ir más allá a saber si realmente esa oferta de valor en disminución de impacto ambiental que le está ofreciendo la marca es cierto. Puede ser que una marca les ofrezca pasar de Tetra Pak a plástico y que el consumidor lo vea y se lo vendan desde el punto de vista de los beneficios para el estoqueo y el guardarlo para el consumidor. Pero el consumidor local no se hace la pregunta de, ¿tenemos localmente nosotros la tecnología para manejar ese plástico que se está generando? ¿Cuántas botellas plásticas voy a consumir en el tiempo? ¿Qué es más fácil de procesar, el plástico o el Tetra Pak? Entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por recorrer en el sentido de el empoderamiento del consumidor, pero las marcas cada vez están comunicando más.
Vemos en los temas de botellería de aguas plásticas que cada vez se ofrece botellas con menor gramaje. Vemos muchas tiendas que ofrecen que devuelvas el empaque y darte un porcentaje de descuento. Vemos otras que se hacen socias en campañas de recolección de residuos y las empresas se están comunicando, pero lo cierto es que hace falta más empoderamiento del consumidor en búsqueda de que las empresas ofrezcan cambios más contundentes a la forma en que gestionan el impacto ambiental asociado a los productos que manufacturan. Esos aspectos ecológicos que siempre las empresas buscan para hacer ese cambio ambiental y social lleva a otro punto. ¿Qué decisiones tú tomas como persona a la hora de que un producto presenta consecuencias ambientales, sociales o económicas? Eso te decía en la pregunta anterior, o sea, eso va a depender mucho del nivel educativo del consumidor. Un consumidor que no esté enfocado solamente en una relación calidad-precio, sino que el consumidor vea la parte de la calidad como el control de los impactos ambientales asociado al producto que estoy comprando. Eso va a llevar al consumidor a hacer decisiones más sabias, a elegir un producto que tenga menos empaque, a elegir un producto que tenga un envase de menor gramaje, a disponer apropiadamente de los residuos, porque también hay una parte en la que el consumidor tiene que ser consciente. El empresariado puede invertir una cantidad importantísima de dinero en darte un empaque coamigable, pero si después de usarlo tú no dispones de él apropiadamente, entonces el esfuerzo se está perdiendo y es un trabajo en equipo. Entonces, yo creo que a nosotros nos falta como país un mayor nivel de educación del consumidor. Falta desde las empresas iniciativas más agresivas de disminución de impacto ambiental, pero falta también, y es una parte crítica, iniciativas más contundentes desde el gobierno, orientadas no solamente a crear reglamentos, como pasó recientemente con la recién promulgada ley de gestión de residuos sólidos, no solamente orientada a un esquema recaudador por concepto de generación de residuos, sino que tenga propuestas reales, tangibles, metas retadoras en lo relativo a la disminución de impacto ambiental, pero también a la educación del consumidor y la sociedad en general, a la creación de esas condiciones para que pueda el consumidor final disponer apropiadamente de los residuos, porque si el día de hoy, María, tú en tu casa te dedicas a segregar el vidrio, del plástico, del papel, de los residuos orgánicos, a menos que tú te dediques a ir por la ciudad buscando centro de acopio donde disponer de ellos correctamente, tú no vas a tener esa oportunidad. O a menos que pagues a una empresa que de manera privada se haga cargo de los residuos orgánicos que tú generas en tu casa. Y sabemos que no toda la población dispone de los recursos para destinarlo a ese ejercicio, por más ecológicamente educado que esté. ¿Qué hacen nuestras empresas para cubrir su responsabilidad social? Bueno, es que todo va a depender de a qué llamamos, a qué aspecto de la responsabilidad social nos referimos. El tema de la gestión social es algo que ha venido avanzando mucho en los últimos años en el país y ha tenido un cambio interesante. Históricamente, la gestión social de las empresas se veía mucho como un tema de filantropía. Cuando digo filantropía, nos referimos a las empresas veían mucho entregar donaciones a las comunidades o al sector que elijan como su área de impacto para el tema de gestión social. Era mucho el esquema que se usaba. En los últimos años el tema ha tomado un vuelco bastante interesante y es lo mismo que sucede a nivel internacional y es enfoquémonos en desarrollar las capacidades de esos sectores de la sociedad que son nuestra parte interesada, pero que necesitan apoyo nuestro. Entonces, basado en eso, en el mapa completo de todas las partes interesadas que puede tener una organización, la organización puede elegir diferentes actores con quienes llevar a cabo su gestión social. Puede ser desde proveedores muy pequeños de su cadena de abastecimiento que no tienen los fondos para invertir en proyectos, en asesorías y que las empresas, como parte de su gestión social, les ayuden con programas de desarrollo de capacidades que van a mejorar
las capacidades del proveedor, pero también van a garantizar el abastecimiento oportuno para la empresa, o puede ser también que se decida desarrollar capacidades en un esquema como el, por ejemplo, Banco de Alimentos, en el que en cierto modo es filantropía, pero en un sentido más práctico se están incrementando las capacidades del Banco de Alimentos. O puede ser que, por el contrario, la decisión que tome la empresa sea hacer una gestión social o un plan de responsabilidad social corporativa basado en la recuperación de un recurso que a largo plazo se va a convertir en un beneficio para él y para toda la sociedad, como son los proyectos de recuperación de cuencas hidrográficas, que es lo que hacen las empresas cuando hacen proyectos de reforestación focalizada. ¿Usted nos puede hablar un poco sobre las normas ISO respecto al medio ambiente? De acuerdo. Bueno, pues la norma ISO que trata todo lo relativo a gestión medioambiental es la ISO 14001. Es una familia de normas que básicamente su orientación es que la empresa determine cuáles son sus principales impactos ambientales asociados a sus operaciones y que tome acción para disminuir de manera constante sus impactos ambientales. Al igual que todas las normas ISO, funcionan a través de un ciclo de mejora en el que se busca que es el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y te debes mantener constantemente en ese círculo. Tus principales impactos ambientales deben tener indicadores de disminución de esos impactos y tú necesitas mejorar constantemente. Tienes que hacer un ejercicio en el que tú determinas cuáles son los principales impactos de tu operación y crear indicadores de desempeño para esos impactos. Es un esquema muy interesante porque tú desarrollas muchas fortalezas a lo interno de la organización, pero te permite también tú educar de manera constante a los colaboradores que están en la organización y que ellos se conviertan en entes multiplicadores en sus comunidades. Y en la última versión de las normas ISO, bueno, pues vino incluido todo lo relativo a la evaluación y la gestión de los riesgos. Eso llama a las empresas a que no solamente trabajen con esos impactos ambientales que están directamente identificados en las operaciones, sino también aquellos que pueden representar un riesgo por variaciones diferentes, como pudiera ser, por ejemplo, esta tendencia que se está viendo con el tema del cambio climático, a que cada vez tengamos huracanes más potentes, pero también más frecuentes. Entonces viene todo el tema de toma acción para ver cómo tú te puedes preparar, cómo tú puedes también disminuir tu impacto ambiental, cómo puedes contribuir con la disminución de tus gases de efecto invernadero y así tú ayudar a retrasar los efectos secundarios del cambio climático. Las normas ISO todas son muy valiosas para la organización, para las diferentes organizaciones, y la de gestión medioambiental no deja de ser un elemento muy importante. ¿Dentro de qué alcance entraría la certificación forestal dentro de las normas ISO? Bueno, es que en realidad reforestar o hacer acciones forestales puede ser algo que defina la empresa, pero la verdad es que las normas ISO no te dicen qué hacer. Ellas te piden determinar cuáles son tus principales impactos ambientales y las acciones que tú vas a tomar van a depender de cuáles son esos impactos ambientales. Si, por ejemplo, tú fueras una empresa de manufactura de muebles en la que la madera es una materia prima importante para ti, entonces tomar acción para disminuir tu impacto ambiental sobre la masa boscosa del país donde tú operas va a ser algo que es sugerible para ti. Diferente, por ejemplo, de si tú eres una empresa de manufactura de pastas en la que tú consumes agua, pero tu volumen de consumo de agua es inferior que otras empresas, muy probablemente las acciones, los planes que se te pidan estén más orientados a la disminución de los temas relativos a la generación de residuos, a los temas de emisiones, pero directamente la norma no te dice tú tienes que trabajar con este o cual aspecto ambiental. Todo va a depender de la naturaleza de la operación que esté certificada bajo la norma. Ejemplo, si tú trabajas en algo que tala árboles, tu responsabilidad sería
plantar árboles para que sigan creciendo. Exactamente. Exactamente, para poder disminuir tu impacto ambiental. También lo puedes hacer aunque no seas una empresa que trabaje con árboles, por ejemplo. Si tú eres una empresa grande usuaria de agua, sembrar árboles es bueno para ti porque tú haces lo que se le llama recuperación de cuencas. En la medida en que tú reforestas en la misma zona de la cuenca del río que te abastece de agua, tú estás garantizando la sostenibilidad de tu negocio en el tiempo. Y según su opinión, ya personal, qué hace que una comunidad sea sostenible? Bueno, lo primero es el compromiso con esa realidad, porque una comunidad para ser sostenible tiene que haber un cambio de mentalidad integral, tiene que haber una mentalidad circular. La economía circular es un concepto muy importante que tendría que asumir, que tiene que asumir toda la sociedad, pero que tiene que ser el principal eje de una comunidad que se considere sostenible, porque en el concepto de economía circular, todos los recursos que entran a la comunidad no salen, sino que se convierten, se quedan aprovechándose en ese círculo de manera permanente. Y entonces ya tú dejas de generar residuos o tu generación es mínima. Y entonces una comunidad sostenible, estaríamos hablando de una comunidad que se preocupa por tener energía limpia, ¿verdad? Que con fondos propios o a través de la gestión social de algún proyecto se preocupa por tener paneles solares, por acceder a energía que sea lo menos contaminante posible, una comunidad que hace compras responsables a la hora de elegir cuáles son los productos que se van a llevar a su comunidad y cómo, qué va a suceder, cuál va a ser esa nueva vida que van a tener esos recursos después que la comunidad los deje de utilizar. Yo, María, que vivo en esta comunidad sostenible, tengo este sofá que ya terminó su vida útil para mí, pero yo voy a hacer que ese sofá cobre vida en el espacio de alguien más, que alguien pueda aprovechar la madera, que alguien pueda aprovechar las partes metálicas o que alguien lo pueda renovar. Es decir, una comunidad ser sostenible es lograble, pero requiere mucho compromiso y un cambio cultural muy importante de no pensar ya de manera individual, sino pensar de manera colectiva y pensar en olvidar el concepto de productos de un solo uso y olvidar el concepto de la obsolescencia que no necesariamente es programada, sino que a veces es simplemente deseada por el consumidor. Bueno, yo tengo este comedor que está en buen estado, pero ya no me gusta, lo voy a cambiar por uno nuevo. Una mentalidad sostenible es cuál va a ser la nueva vida de ese comedor, dónde va a ir a terminar, lo voy a convertir en algo que voy a aprovechar en mi casa. Ya no va a ser un comedor, ahora lo voy a transformar en un librero, por ejemplo, pero es más que nada la conciencia de que una comunidad sostenible tiene que estar compuesta por individuos que son ecológicamente responsables. Ese es el principio de todo. Es muy complicado en este país. Realmente nos falta mucho por aprender. Cuando nos comparamos con otros países de Latinoamérica, la verdad es que estamos muy por detrás en práctica, a pesar de que hemos venido creciendo económicamente de manera consistente en los últimos años. Los niveles de educación en temas como gestión ambiental, consumo responsable, no han venido creciendo en la misma medida. Entonces, al incrementarse la capacidad adquisitiva de la media de los individuos, pero los individuos no estar consumiendo de manera consciente, entonces lo que hace es que se agrava todo el tema de la gestión inadecuada de los residuos, vemos comunidades desbordadas de basura, no tenemos vertederos apropiados, muy pocos esquemas locales de aprovechamiento, es más, la mayoría incluso de los residuos que se recolectan localmente se exportan porque no tenemos un método de procesarlos de manera local. Entonces, la verdad es que como país nos falta mucho por avanzar. ¿Y qué tú nos recomendarías como país para nosotros poder avanzar un poquito más en eso del medio ambiente? Es un tema integral, es un tema integral. Primero tienen que crear políticas públicas orientadas. Hace poco, vi que menos de una semana, vi que el presidente va a recibir unos fondos con lo que pretende crear condiciones, vertederos apropiados
para que se puedan gestionar de manera adecuada los residuos. Pero al final, gestionar los residuos es la última etapa de la cadena. Lo primero que tiene que suceder es que nosotros podamos educar a los consumidores para que puedan hacer elecciones responsables y asimismo que el empresariado haga la gestión que le corresponde, enfocándose cada vez en disminuir, en incrementar los niveles de reciclabilidad de los materiales que utilizan, crear proyectos de logística inversa que permitan que se aprovechen todos los componentes que sean precisos, sean aprovechables de sus materiales de empaque, y obviamente la educación del consumidor y la estructura para que el consumidor pueda ejercer esa educación. Si nosotros lo educáramos bajo las condiciones actuales, entonces al final tendríamos a María en el frente de su casa con una bolsita de cristal, una de papel y una de plástico, pero cuando pase el camión de la basura, entonces se las va a llevar todas en el mismo camión. Entonces es un tema integral, es educar al consumidor, el empresariado hacer su parte y también el Estado crear políticas públicas que permitan dar continuidad y salida a los esfuerzos de la parte del consumidor y de la parte del empresariado también. Claro, porque esto es algo de todos debemos de aportar. Para terminar, para cerrar, ¿cuáles son los retos con los que usted se enfrenta día a día en su labor, en su ejercicio? Es a veces que todavía hay muchas partes que son escépticas, o sea, muchas veces la gente todavía no interioriza que las empresas estén de manera voluntaria en la disposición de invertir recursos, en crear proyectos que permitan disminuir su impacto ambiental o que permitan apoyar el desarrollo de una comunidad. Pero eso, la cuestión de esto es verlo como la sostenibilidad como algo integral, en la medida en que las empresas comprenden que para lograr el buen desarrollo financiero necesitan que el medio ambiente esté funcionando bien, porque las empresas funcionamos con agua, con energía, con materiales industriales y agroindustriales que necesitan de un sistema ecológico estable, y que si el consumidor también no está en el lugar correcto, el momento de consumo no se da. Entonces, el punto de vista cambia un poquito. ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, montar en el barco a las personas nuevas que llegan a las organizaciones, que la gente entienda esta cultura de estamos aquí, pero como organización estamos decididos a disminuir constantemente nuestros impactos ambientales, a ponernos números retadores de disminución de recursos, queremos ser un buen compañero para la sociedad y que el colaborador medio entienda que la razón de ser de la organización no es solo producir. Y bueno, otros grandes retos, lo lento que se mueven las políticas gubernamentales en estos temas. Hay muchos otros temas que son urgentes, que puede ver el gobierno como urgente, pero muchas veces dejar de lado muchos temas que son importantes. En los últimos 2 años hemos visto mucho movimiento con estos temas. El año pasado se aprobó una nueva ley de gestión de residuos sólidos. Hace poco vimos al presidente hablando de otro tema relativo al esquema de vertederos. Adquirimos nuevos compromisos en el marco de la Convención Internacional de los Temas de Cambio Climático, así que esperemos que en algún momento las cosas se empiecen a mover más rápidamente, pero creo que los principales retos están en ese sentido: tener una sociedad que crea y tener también unas políticas públicas que soporten esa iniciativa que pueda tener el empresariado en búsqueda de disminuir el impacto ambiental de sus operaciones y de garantizar la sostenibilidad de la sociedad y de sus propias operaciones. Hasta aquí fue nuestra entrevista, Susan. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por compartir tus conocimientos con nosotros en este cafecito creativo.